Cuando eres mujer, eres sumamente susceptible de ser criticada por cualquier cosa que hagas. Sea atreverse a ser mujer, existir, pensar, hablar, hacer arte o expresarte públicamente. Tengo muchas cosas que decir sobre la reciente performance de Rosalía, inaugurando su Lux Tour, que por cierto, tengo expectativas, pese a todo lo que voy a decir. He visto innumerables videos que la atacan por las recientes controversias acerca de sus posturas, declaraciones o silencios que deliberadamente o no siguen estigmatizando la figura de una artista mujer en la escena industria artística de la música, etc. No veo que a los hombres les critiquen con el mismo afán ni les apunten con el mismo dedo flamígero. Y por esa misma razón estoy queriendo que todo esto que yo vaya a decir pueda venir desde un respeto y desde una admiración muy profunda a la figura que artísticamente Rosalía representa para mí. Porque si bien es una mujer que me inspira, artista que me produce muchas cosas cuando soy receptora de su obra, no quita que yo también pueda ser consumidora crítica de lo que estoy percibiendo de todo su acontecer artístico. No es este el primer video que dedico a Rosalía, sobre todo en esta Lux era, que ha suscitado un buen de controversia, pero que también ha dado pie a polarizar muchísimo de la práctica artística de Rosalía, que si bien se enaltece con creces sin ningún tipo de perspectiva, o bien se la amedrenta, se la apedrea, etcétera, ¿no? No vengo a posicionarme en ninguno de estos dos bandos polarizantes dentro de la recepción de una manifestación sensible artística, porque no es mi intención, pero sí que quiero disentir de mucho de este contenido que pulula en redes sociales, hablando de esta nueva Lux era como algo totalmente novedoso y arriesgado, o como les decía, por el contrario, atacarla por cosas que ni al caso, ¿no? No va por ahí. Pero ahora, siendo coherente con mi propia contradicción, pues vengo también a dar una opinión de un show que yo no he visto, que por supuesto tengo entradas para ver cuando sea su momento en México, pero que sí, por todos los spoilers que ayer estuvimos viendo por la primera presentación en Lyon de esta performance, puedo decir, comentar o abordar desde mi muy personal nicho y prejuicio. A ver, como toda obra artística, es preciso irla percibiendo y desmenuzando por varias de sus partes para entenderla en diferentes dimensiones técnicas como narrativas, que en apariencia son muy fáciles de ejecutar y que realmente no lo son, por lo menos tratándose de una producción tan compleja y ambiciosa como la buscó hacer Rosalía. Me llamó muchísimo la atención desde el momento uno, desde que ella compartió en sus redes sociales, como algunos spoilers también, que el escenario partía de tener el reverso de un lienzo de tela. Eso en el mundo del arte suele ser poco convencional cuando hablamos de pinturas que, sobre todo tratándose de tradición clásica de Old Masters y todo esto, es difícil ver en un museo, sobre todo pues porque siempre estás viendo la parte delantera de la pintura, que es la que nos interesa con su expresión artística. Regularmente cuando ves la parte de atrás, es deliberadamente para exponer esta intimidad que nos permite ver la pertenencia, la historia y otras cosas del cuadro, ¿no? La firma del artista, lo que tú quieras. Suele ser algo muy bello de presenciar porque, como les comento, no es algo que esté expuesto al público regularmente. Entonces, tener la intención de ver el detrás del lienzo ya nos habla también del primer gesto de todo este show, que además, después de abrirse los lienzos, comienza con destapar una caja de embalaje para obra de arte, que en particular se trata de Rosalía cuando la abren y aparece como esta bailarina, que emula también ser una escultura, y no solamente en esta parte del show, sino en diferentes ocasiones, como cuando aparece también con los guantes negros, emulando a esta Venus de Milo, que por supuesto es también un referente a Eva Green en Dreamers. Pero, para no adelantarnos, lo que me empezó a llamar mucho la atención de toda esta puesta en escena, que sí que viene a ser un performance sumamente teatral y que, por lo que ya hemos visto, hace guiños a la ópera, sí al teatro, sí a la performance como arte contemporáneo, pero también a la danza, empieza a tejer este universo como Lux por los arreglos y la composición de muchas de sus canciones, pues tiene también estos tintes clásicos en relación a la música. Y que ahora con el show en vivo, pues parece reforzar todavía más este discurso de las bellas artes en su historia y en su trayectoria técnica, pero también en su expresión. Pronto me comenzó a parecer una oda a las bellas artes y a las diferentes categorías en las que esta tiene expresión. No solamente en la ópera, teatro, música, poesía, con la parte un poco más lírica, con la escultura, con la danza, etcétera, sino que viene a dar también varios guiños a la historia del arte pictórico. Es la pintura de Goya, que está muy en boga, que es lo primerito que empezaron a decir varios creadores de contenido, y que sí, sin duda, yo desde que vi esa escena con Berghain también lo pensé. Dije, esto es Goya. Sobre todo porque Rosalía también había venido haciendo spoilers en sus visitas a museos, en sus entrevistas dentro del Museo del Prado, en su afinidad con el curador o alguien que estaba ahí también, está dentro del museo, porque también ha habido este tipo de interacción que se ha dejado ver en redes sociales. Pues es muy claro que ella ha querido hacer este pequeño homenaje, esta oda, tomar elementos de diferentes categorías, como les decía, diferentes expresiones del arte clásico sobre todo. Cosa que por demás ya dice mucho también de las intenciones conceptuales de toda esta puesta en escena. Pero a ver,
Regresando a esta forma inaugural de toda la performance, que me pareció coqueta, divertida, pero tampoco me pareció realmente novedosa. Yo no dejaba de pensar en el show de los Talking Heads, Stop Making Sense, en donde la construcción del escenario iba ocurriendo conforme avanzaba la presentación musical de esta banda. Micrófono, bailando, y de pronto se iban uniendo los demás integrantes de la banda, mientras iban creando también una coreografía e iban agregando más instrumentos a toda la presentación, haciendo más complejo no solo la escenografía, sino el ritmo y una riqueza de sonidos que era alucinante. Es alucinante de ver, porque todavía lo puedes ver el concierto en YouTube. Ese show de Stop Making Sense de David Byrne, que hasta donde entiendo él es quien era la mente conceptual detrás de todas estas decisiones creativas, no fue lo único. O sea, David Byrne siguió produciendo e ideando este tipo de aconteceres artísticos musicales, que si bien eran muy teatrales, también eran muy experimentales con la forma de presentar un show. Así que, regresando al tema Rosalía, sí, no me parece novedosísima su forma de tratar de jugar con el teatro, la ópera, la performance, la danza, la escultura, la pintura, e integrando un montón de guiños a todos estos referentes artísticos. No le quitan el mérito de ser una orquesta compleja en su ejecución. No me parece sensato ni atinado todo el mar de comentarios que hubo en torno a la parte técnica de su performance de ballet. Si bien sabemos que para poder pararte en punta requiere de años de técnica, de trabajo, de perseverancia, bla, 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 lo que ustedes quieran, eso no desmerece en absoluto la intención de tener este recurso dentro de toda su actuación. Es criticable, pienso, desde otros lugares, que no son meramente la técnica y reducirlo a esa parte, porque qué pretenciosa esa gente al pensar que solamente quienes llevan años desde una formación académica estrictamente rigurosa en danza clásica pueden pararse en puntas o pueden gozar y disfrutar de esta bella forma de expresar el cuerpo. Me parece de hueva, ¿no? Eso ya es muy personal. Y regresando otra vez al tema Rosalía, yo iba viendo en tiempo real todo lo que sucedía sobre este show, porque como he comentado en otros videos y aquí también, Rosalía es una artista que me interesa, que consumo, que me gusta, que disfruto, pero no por eso no voy a decir lo que me parece que está un poquito exacerbado o fuera de lugar. Como uno, criticarla por este tema técnico que les decía, o dos, situarla como una persona sumamente novedosa, etc. Sí pienso que nos ganó la expectativa porque después del Motomami Tour, que sí que siento que era mucho más potente y era muy poderosa toda su performance por los elementos que sí llegaron a ser novedosos en su momento y que sentaron las bases para cambiar la forma en que se vinieron a presentar eventualmente muchos artistas, ahora con la cámara casi en primera persona, con el tipo de escenario, con las coreografías, etcétera. Sí creo que nos quedó un sesgo y una expectativa muy alta sobre lo que ahora tenía que hacer Rosalía. Pienso que Lux es todo un universo de mucha complejidad que no solamente es maximalista. Como decía ayer mi pareja, llega a sentirse como un pastiche de cosas en las que si bien está ahí Goya como un guiño, luego la Mona Lisa y la forma de percibir solamente mediante la multitud que fotografía en algún tipo de reparo en su apreciación, etc. De pronto siento que fue un universo de cosas que no tenían coherencia unas entre otras, ¿no? Como comentaba, sí pienso que el leitmotiv es esta visión del arte clásico como una manifestación de la inspiración, que a su vez es una experiencia de claridad no solamente mental o sensible, sino que espiritualmente apela mucho a esta forma en la que el artista logra crear o concebir una obra de arte. Personalmente llevo muchos años estudiando el proceso creativo y la inspiración y me parece muy curioso que yo también había llegado a la conclusión de que mucho de este acontecer venía de esta iluminación, de esta luz que inspiraba al artista, que muy metafóricamente y no, pues tenía que ver con el cultivo de esa vida interior que se reflejaba al momento de poder plasmar esto que se estaba buscando decir, ¿no? Tampoco es algo que sea realmente nuevo. Lo vemos en metáforas, en alegorías, en elogios, en otras formas en las que mucha gente creativa a lo largo de la historia ha tratado de hablar de este fenómeno que les permite sentir el mundo y expresarse a través de él también. Y la constante siempre ha sido eso: la luz, la iluminación, el eureka, el voilà, la claridad, el amor, que incluso está vinculado a todos estos conceptos. Entonces, sí, no me parece novedoso, uno. Dos, teóricamente puedo rastrear desde dónde viene y tampoco es necesario pensar que Rosalía haya llegado por el mismo camino a esa conclusión. Simplemente pienso que no es una alegoría nueva en torno al arte, a la luz, a la creatividad, etcétera, etcétera. Y como decía hace un rato, se la ha vinculado con una manifestación espiritual que no necesariamente es religiosa, sino que tiene que ver con un mundo interior, un mundo de vida interior. Y a eso es a lo que yo me refiero con espiritualidad. Y que seguramente Rosalía entiende de otra manera y lo expresa en su arte de otra manera. Pero regresando a todo el entramado de complejidad que todo este universo Lux Rosalía quiere abordar, me parece que no lo logra al momento de una presentación como la que acaba de tener lugar. Y repito, seguramente podré cambiar de opinión en algún momento cuando me toque verla o cuando se vaya desenvolviendo más de este show, pero sí que me pareció muy cargada
toda la pretensión de englobar en un universo todas las diferentes categorías del arte, pero también teniendo 1000 referentes de por medio, pero también haciendo un show que acaparara cada uno de estos nichos de una manera distinta y conglomerándolos sin un aparente orden, sí con una intención, pero con un espectáculo que a mi parecer no se logra. Se siente como un pastiche, se siente muy cargado de elementos que no terminan de cuajar unos entre otros, y por más que las imágenes por sí solas, aisladas, son muy bellas en algunos de los casos, como en Berghain o como en La Perla, también en Sauvignon Blanc, Sauvignon Blanc, entre otras, pues eso, me parecen figuras muy preciosas de manera aislada, pero dentro de un conglomerado de show que pretende ser ópera, pero que pretende ser performance, pero que pretende ser teatro, pero que pretende ser ópera, pero pintura, pero escultura, pero danza, éxtasis religioso, pero sensibilidad femenina, pero ballet, pero de pronto sentía muy apabullante todo lo que se tiene que procesar sobre esta presentación. Y lastimosamente me duele pensar, mucha de esta lectura es la que lleva a mucha gente a pensar que es una genia, que es algo súper novedoso, que es algo incomprensible porque está muy cargado y que porque es maximalista y tal. Y sí pienso que no es así. O sea, no, el arte no necesita ser súper estimulante, agobiante, cargado de 1000 referencias para poder decir algo. Y no con eso quiero decir que el arte tenga que ser minimalista o que se tenga que enfocar en un solo medio de expresión o categoría o temática, etcétera. Para nada. Simplemente pienso que en esta ocasión no se logró y teníamos unas expectativas sobradas, desbordadas sobre lo que tenía que hacer Rosalía. Y pues simplemente no creo que se haya logrado. Esa es mi opinión muy personal. Y eso no le quita todo su virtuosismo y todo su carácter y toda la intensidad con la que pueda hacer cada cosa, ¿no? Insisto, muchos de estos números siento que pueden funcionar muy bien por aparte, pero conglomerarlo todo y sentirlo así de apabullante, no siento que sea algo que sensiblemente funcione, pero esa es mi opinión personal. Ahora, sí pienso que Rosalía también se sobrepasó a sí misma. Personalmente pienso que ella no necesita de ese mar de referentes y de atascar la experiencia sensible para poder decir algo. O sea, con Motomami nos lo dijo. Ella con el minimalismo puede, le sobra y es súper... Y es increíble, lo hizo perfectamente. Y creo que de hecho el disco deluxe también lo es. O sea, es muy bueno, es muy conmovedor. Puede ser pretencioso, pero insisto con lo que decía en un principio. Cuando se trata de un hombre jamás se habla de pretensión, se habla de genialidad. Y cuando se trata de una mujer, se habla de pretensión, se habla de inventadez, se habla de que no sabe lo suficiente, bla. Y no creo que el look sea eso. O sea, sí creo que es un gran álbum, pero sí pienso también que tampoco es tan novedoso como lo hemos querido ver. Y eso no significa que no sea un disco maravilloso. Eso siento que hay que decirlo con pincitas porque la gente que está habituada a leer encabezados o a ver reels en 2 segundos no entiende eso y como que se aventuran a irse a la yugular aprovechando el argot. Y pues nada, nos quedamos con una lectura muy superficial de todo esto. Hace unas semanas me acuerdo que Luis de Abrazo Grupal hizo una cápsula que hablaba justamente de toda esta polarización de opiniones en redes sociales, porque si bien antes la gente podía ver una película, escuchar un disco y juntarse a comentarlo, a platicarlo, a ver diferentes opiniones y de ahí esos diferentes matices, ahora no. O sea, solo nos polarizamos y o es absolutamente bueno o es una basura. Y no es así. O sea, creo que en los gradientes de toda esta experiencia llamada sensibilidad, hay que estar abiertos a percibir el arte, pero también hay que estar abiertos a cuestionar eso que quizás no es lo que esperábamos o que quizás viene haciéndose durante siglos, décadas, de maneras diferentes. Y que no por conjuntarlas y presentarlas de una manera compleja significa que ya sean novedosas o que son arriesgadas, ¿no? Entonces, no quería desaprovechar el rush con todo esto para compartir mi muy personal forma de sentir todo este fenómeno Lux, que sí está siendo curioso de ver, por lo que les decía, 1, porque disfruto a Rosalía, pero 2, porque sí veo a mucha gente desbocadamente defendiendo y diciendo que es algo jamás antes visto, cuando no creo que sea así, o la postura que más me desagrada de todo esto, que es la muy heteronormada y también muy sesgada, que le encanta criticar a una mujer que tiene ideas, que es propositiva, que se arriesga, y que no pone en la misma tela de juicio a un hombre que tiene pensamientos fascistas, que es misógino, que es acusado de varias cosas, bla, bla, bla. No voy a decir nombres porque la gente en internet se pone bien intensa, pero ya me han llegado haters. No sé si eso sea bueno o malo, pero me escriben cosas horribles también. Y es de que, güey, me ven 5 personas, ¿no? Mi familia y la familia de mi pareja, y así. Pero con todo y todo me han llegado haters. Pero bueno, en fin, era todo lo que quería decir. Seguramente se me pasa alguna cosa y no me estoy acordando. Pero
¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ya que me toque ver a Rosalía acá en el Palacio de los Deportes, pues les estaré supongo diciendo, ay, me equivoqué, es una genia, adelantada a su tiempo. No lo pienso, no lo pienso. Ni de ella ni de Jonathan Anderson, que también lo amo, ¿no? Siento que nos falta mucho para tener un espíritu adelantado a nuestro tiempo entre nosotros. Todavía no lo veo en el horizonte de experiencia cultural artística. Pero bueno, ya me super alargué. Adiós.